Continuamos con la exploración de nuestros datos y ahora quisiera saber si es que el promedio de índice de masa corporal es diferente entre pacientes con y sin cáncer. Entonces, si estuviéramos hablando de inferencia estadística, tenemos que pensar en hipótesis. Sabemos que siempre comenzamos con la hipótesis nula. Estaríamos diciendo que el promedio de índice de masa corporal en pacientes con cáncer es igual al promedio de índice de masa corporal en pacientes sin cáncer. La alternativa, podríamos decir que el promedio en los pacientes con cáncer no es igual al promedio en pacientes sin cáncer. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, promedios o medias, ¿no? Eso es lo que estamos revisando y son dos grupos diferentes. Entonces, de acuerdo a esto, podríamos estar pensando en hacer una prueba de dos muestras independientes o una prueba de Wilcoxon en el caso de no cumplirse los requisitos para una prueba paramétrica. Sabemos que preferimos las pruebas paramétricas, así que vamos a ver si se cumplen los criterios para poder utilizarla. Cada prueba paramétrica tiene parámetros o criterios, lo mismo, específicos. Ahorita vamos a ver para la prueba T de dos muestras independientes cuáles son los criterios que se tienen que cumplir. El primero es que los grupos deben ser independientes, o sea, mutuamente exclusivos. En nuestro caso eso se cumple porque unos tienen cáncer, otros no, y no son las mismas personas. Ya. La siguiente es que la varianza de los grupos comparados sea la misma. Esto se llama homocedasticidad, pero bueno, lo importante es de que haya la misma varianza entre los grupos. Entonces, para esto se hace una prueba F, así se llama. A diferencia de lo que hacemos en las pruebas de significancia, aquí queremos que el valor sea mayor a 0.05. Queremos que la hipótesis nula sea verdadera para decir que se cumple. Entonces, la prueba es var.test. Yo la voy a guardar aquí separadita o el resultado. Entonces, el resultado de la prueba lo voy a llamar bmi.ftest, que tiene el resultado de la prueba F, que es var.test, y entre paréntesis vamos. Primero comenzamos con el valor de desenlace, o sea, lo que queremos saber es el promedio de BMI, y lo hacemos de acuerdo a grupo. Entonces, el estado de enfermedad, si tiene cáncer o no, y obtenemos esta información de G. Corremos, ya tengo guardado. Ahora quiero ver el resultado. Entonces simplemente convoco y lo hago. Entonces tenemos un valor F de 0.89, grados de libertad. Bueno, nos interesa el valor P, 0.72. Claramente mayor a 0.05, podemos decir que el segundo criterio se cumple. Ahora, el que ya hemos hablado en las presentaciones, y aunque parezca fácil, el que suele tener más problemas para interpretación. Los datos de ambos grupos deben seguir una distribución normal. Bueno, sabemos que una de las clásicas con los que nos podemos guiar es con el teorema del límite central, sabiendo que valores mayor o igual a 30 en la muestra nos podría dar como que un cierto alivio y poder justificar el uso de pruebas paramétricas. Veamos cuántos participantes tenemos en cada muestra. Entonces, los grupos son divididos de acuerdo a cáncer. Entonces, tenemos que hacer una tabla que nos muestre cuántos hay en cada grupo.
En el grupo de pacientes sin cáncer hay 51, pero en el grupo de pacientes con cáncer hay 15. Entonces, de acuerdo a eso, no estaríamos cumpliendo. Veamos de otras maneras. Uno también puede tener una idea de cómo es la distribución de acuerdo a las medidas de tendencia central, o sea, cómo está la media, la mediana, el valor máximo, mínimo, la desviación estándar. Entonces voy a usar el mismo, este código que ya hemos usado antes para agrupar, para filtrar, y lo vamos a agrupar de acuerdo a cáncer y quiero saber la media, la mediana, el máximo, mínimo, la desviación estándar de BMI, de acuerdo a grupo. Corro. Entonces vemos, aquí está, 0 es el grupo que no tiene cáncer, 1 es el grupo que tiene cáncer y vemos los valores media, mediana, máximo, mínimo y desviación estándar para cada uno de ellos. La media es diferente a la mediana en una distribución normal, o sea, tal cual, una distribución normal deberían ser iguales. Pero tampoco, o sea, uno podría argumentar aquí que son bastante parecidas. Igual en el otro grupo, o sea, tal vez aquí hay un poco más de diferencia, pero uno podría argumentar que están por ahí. Si ustedes ven, el valor de la media es menor al de la mediana. Y este valor siempre se afecta por valores extremos. Entonces, si es que está más abajo de la mediana, hace pensar de que hay un valor extremo bajo que llama la atención y por eso lo jala. De igual manera, en la mediana, de acá abajo del grupo con cáncer, es menor, probablemente hay un valor extremo menor que lo jala. Ya, los datos del grupo de personas sin cáncer llama la atención que tiene un máximo súper alto, 40, y un mínimo, muy bajo. Habría que ver si estos son errores, pero eso ya sería con un análisis ya ustedes deberían tener algunos antecedentes para saber si es que tendría sentido o no tendría sentido esto. El muy bajo, muy ancho, muy alto. Esto hace pensar de que estos valores extremos van a jalar las colas de la distribución, entonces no es algo que pensaríamos que tiene una distribución normal. La desviación estándar es de 4.8. Recordando de que estamos hablando de índices de masas corporales, una desviación estándar de 4.8, prácticamente 5, es importante porque prácticamente se define entre la diferencia entre alguien con sobrepeso u obesidad, por ejemplo, o peso normal y sobrepeso, o sea, sí varía. Aquí en el grupo de pacientes con cáncer, con cáncer no hay tanta diferencia, o sea, el valor máximo es 29, hay un valor mínimo que llama la atención bastante, bueno, ahí esto justifica por lo que se desvía la media, pero por ejemplo, los valores extremos no son tan pesados como el grupo que no tenía cáncer. Igual, bueno, la desviación estándar aquí no es muy agradable tampoco. Veamos otras maneras. Bueno, otra manera de verlo es usando el box plot, que es